dice, desde edad muy temprana, se hacía notar por su genio meditabundo. Sus compañeros le llamaban el Amín, el creyente, un hombre de verdad y fidelidad, verdadero en todo cuanto hacía, en todo cuanto hablaba y pensaba. También notaban que en todo cuanto decía daba siempre a entender alguna cosa. Hombre más bien taciturno, y cuando nada tenía que decir, silencioso, pero oportuno, discreto, sincero cuando hablaba y siempre esclareciendo la cuestión. Único modo digno del discurso. Durante su vida se le consideró y respetó como a hombre verdaderamente sólido, fraternal, humano, verdadero, carácter grave y franco, pero al mismo tiempo cordial, amable y hasta jocoso y amigo de la risa de vez en cuando. Realmente son palabras muy bonitas y una descripción hermosa de nuestra amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Esto creo que pasa cuando, aunque sea un no musulmán, escribe con la verdad. Y cuando busca la verdad y escribe sobre esta verdad, escribe como realmente debe ser, ¿no? Sí, Y cierto. pareciera que lo hubiese escrito un musulmán esto. Pero yo me pongo en el tiempo del filósofo y leer algo en ese momento, en esa época, realmente me parece que era muy valiente y consecuente con la verdad. Sí, la verdad que sí. En el siglo XIX, para escribir esto e ir en contra de la corriente de los orientalistas, es muy valiente, fue muy valiente de su parte, pero él no dijo más que la verdad, no dijo más que la verdad. Y no lo hizo él solo, porque en ese momento, en ese tiempo, él junto con otro, también tenemos otro autor que pertenece al siglo XIX, que escribió palabras muy bonitas sobre el Islam, sobre el profeta Muhammad. Fue un grupo de filósofos y historiadores que decidieron romper esos estereotipos que el occidente, el mundo occidental, el pensamiento occidental venía difundiendo acerca del Islam. Ellos decidieron romper esos estereotipos con la verdad y hablando de forma imparcial y honesta. Tenemos aquí otro libro, Civilización de los Árabes, un libro muy conocido, muy bonito, aunque su autor se equivoca en, alguna, en algunos puntos, en algunos aspectos, no acierta en algunos aspectos, pero en otros muchos sí acertó y pudo dar con la verdad y pudo hablar de forma honesta y sincera del profeta Muhammad y del Islam en general. Civilización de los Árabes es uno de los libros más importantes que fue escrito en el siglo XIX y de un autor no cualquiera, se trata de Gustave Le Bon, un psicólogo, un filósofo francés, escribió un libro muy conocido que se llama Psicología de las Masas. Psicología de las Masas, uno de los libros más importantes en la psicología colectiva, ¿no? La psicología colectiva. Vamos a leer un poco sobre Gustavo Le Bon y luego volvemos aquí a las citas que tenemos del libro, de su libro, inshallah. Bueno, aquí de hecho tengo aquí el libro suyo, La civilización de los árabes. Bueno, él comete un error en el título mismo, diciendo la civilización de los árabes. Él debía haber dicho la civilización de los musulmanes, porque esa civilización aglutinaba en su seno a muchas nacionalidades, reunía en su interior a muchas nacionalidades, a muchas razas, no solamente a los árabes. Bueno, este es una de las observaciones que yo tengo sobre el libro y sobre el contenido de este libro. Pero a pesar de eso, el autor habló de forma honesta y sincera en algunos aspectos en su libro, en algunos aspectos del Islam. La civilización de los árabes. Podemos nosotros buscar aquí Gustavo Le Bon. Este es el caballero traducido al español. Y dice aquí, bueno, murió en el año 1931.
Murió en el año 1931. Y fue un destacado erudito francés cuyas áreas de interés incluían antropología, psicología, sociología, medicina, invención y física. Es mejor conocido por su trabajo Zacrod hasta de Mind. Yo creo que se refiere aquí a la psicología de las masas, que se considera uno de los trabajos seminales de la psicología de multitudes. Yo creo que sí, aquí se refiere a psicología de masas, psicología de multitudes. Bueno, es un filósofo muy conocido, es francés, creo que sí, es francés, si no me equivoco. Sí, es francés, sí. Y un filósofo destacado del siglo XIX y también de principios del siglo XX. Murió en el año 1931. Escribió ese libro que se llama La civilización de los árabes. Yo, a pesar de no estar de acuerdo con algunas cosas aquí del libro, y no solamente no estoy de acuerdo, sino que me sorprende, realmente me sorprende que un autor de esta índole, de esta categoría, caiga en errores tan simples, tan sencillos, y se deje llevar por algunos estereotipos infundados, algunos estereotipos, podemos decir, absurdos sobre el Islam. Pero a pesar de ello, encontré en el libro palabras francas, sinceras, honestas sobre el Islam, sobre su profeta. Por eso quise tener el libro hoy con nosotros, porque este libro yo lo leí hace mucho tiempo, hace años atrás yo leí ese libro. Es un libro muy bonito, me beneficié de él en algunas cosas, pero a pesar de eso hay cosas aquí que no estoy de acuerdo con ellas y muestran la ignorancia del autor acerca de algunas cosas del Islam. Muestran su ignorancia. Al fin y al cabo somos humanos. Él puede ser destacado en psicología, puede ser destacado en filosofía, pero puede fallar en otras cosas. No tuvo acceso a suficiente información sobre el Islam, o no realizó el esfuerzo suficiente para averiguar la autenticidad de la información que le llevó. Pero vamos a citar algunas cosas de su libro que me llamaron mucho la atención aquí. Mashallah, no sabía, no se ve casi, ¿no? No se ve casi, ¿no? Bueno, ya podemos pasar directamente a la segunda cita, porque yo no veo. Si alguien de los hermanos ve bien la primera cita, la primera página aquí, entonces puede echarnos una mano leyendo lo que aquí está subrayado, pero si alguien lo ve, yo no lo veo bien, la verdad. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves bien? No lo veo muy borroso. Entonces, podemos... O sea, la ¿algunos de los segunda, hermanos algunos de los hermanos le ve bien? ¿Algún hermano? ¿Hermanos? lo tienes marcado acá, en esta. Se ve, hermano. Sí, ¿usted lo ve, hermano? Sí, hermana, dígame, ¿usted lo ve bien? No se ve bien, los hermanos dicen ahí, no se ve bien. Pero de todas formas, yo puedo leer el chat, yo lo puedo leer. Eh, bueno, vamos a leer por lo menos aquí la parte que está abajo. Aquí aquí dice el filósofo acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto si era instruido como no, poseía gran sagacidad. Una sagacidad que recuerda la que los judíos atribuyen a Salomón,
siendo muy joven ya cuenta la historia de la construcción de Al-Kaaba. Pero aquí lo que quería yo destacar es que aquí dice, a pesar de que el profeta Muhammad era iletrado, pero poseía gran sagacidad. Y este reconocimiento de parte de un filósofo occidental es muy importante, que reconoce la sagacidad y la sabiduría de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dice una sagacidad, una sabiduría que recuerda a la que los judíos atribuyen a Salomón, la paz sea con él. Hermano, si yo la otra cita ya la tengo, yo la voy a leer, pero la tengo aquí en el teléfono, la voy a leer desde el teléfono, pero si deseas comentar esta parte, inshallah, él dice, tanto si era instruido como no, poseía gran sagacidad, una sagacidad que recuerda a la que los judíos atribuyen a Salomón, la paz sea con él. Bueno, alhamdulillah, reconocen que el profeta sallallahu alaihi wasallam era iletrado, pero que tenía una sabiduría y, mashallah, atribuible incluso a Salomón. Vas a leer esta segunda cita, éramos tan míseros que el No, viento la nos... otra, no, la primera, hermano, la voy a leer, inshallah. Perfecto. Sí, la Te primera escuchamos. es muy importante también, la voy a leer, inshallah. Ya la tengo aquí, la voy a leer desde el teléfono. Porque habla sobre, hace una descripción del carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y me importa que los hermanos escuchen y lean lo que dice un autor como este sobre nuestro buen profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajá, bueno. Dice el historiador árabe, bueno, él cita a un historiador árabe y dice, Ali, su primer discípulo y yerno, nos lo ha descrito según la tradición como un hombre de mediana estatura. Bueno, habla sobre hace una descripción física de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego dice, en cuanto a sus cualidades morales, eran superiores a las de los demás hombres. Y como dirigía a Dios frecuentes oraciones, era sobrio de palabras fútiles y muy inclinado a guardar silencio. Su rostro indicaba la benevolencia, su humor era apacible y su carácter equilibrado. Hacía igual justicia a todos, aunque fuesen parientes suyos o extraños, ricos o pobres. Amaba a los humildes y no despreciaba al pobre a pesar de su pobreza, como tampoco honraba al rico por su riqueza. Cuidadoso siempre de atraerse el amor de los hombres notables y la simpatía de sus compañeros, no los desairaba nunca, escuchando con gran paciencia a los que iban a sentarse junto a él para hablarle. Nunca se retiraba sin que el hombre a quien daba audiencia se hubiese marchado antes. Y del mismo modo, si a alguno le cogía la mano, le saludaba por la mano, se la dejaba retener mientras quisiese. Y esta es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando al saludar por la mano, no retirar la mano hasta que el otro ya lo haga. Por respeto, es demostrando amor y cariño hacia la persona. Lo mismo hacía si el que le hablaba de asuntos, permanecía en pie, pues en este caso siempre era el último en retirarse. Frecuencia visitaba a sus compañeros, informándose de lo que entre ellos ocurría. Él mismo se ocupaba en ordeñar sus ovejas. Se sentaba en el suelo, remendaba sus vestidos y calzado, los cuales enseguida usaba, a pesar de aquellos remiendos. Subhanallah. Entre sus compañeros admitía a unos indigentes que se llamaban Ahlus Sufba, los hombres del banco, árabes desgraciados que por carecer de asilo y familia dormían de noche en la mezquita de Medina y de día se albergaban en el mismo sitio. Como el banco de la mezquita era su domicilio, habían tomado su nombre, Ahlus Sufba, la gente del banco. Cuando el profeta iba a cenar, mandaba venir a algunos de ellos para compartir con ellos su cena y distribuía los demás
entre sus principales compañeros a fin de que les diesen de comer. Abu Huraira era de los tantos, uno de los tantos, Abu Huraira, nos ha dejado la siguiente tradición. Dijo: el profeta salió de este mundo sin haberse hartado una sola vez de pan de cebada. Es decir, el profeta no se hartó, no se sació de pan de cebada, lo cual era algo accesible para la mayoría de las personas, pero por la vida humilde que él llevaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam no se guardaba nada para sí mismo, sino que lo compartía con los demás, y no llegó a saciarse de pan de cebada. Y con frecuencia toda su familia pasaba 1 o 2 meses sin que en ninguna de las casas desde donde tenía su residencia se hubiese encendido fuego para cocer alimentos. La comida de Mahoma se reducía a dátiles y agua. Y a veces he visto al profeta tan apretado por el hambre que se veía obligado a comprimirse el estómago con una piedra, sujetándola con su cinturón. Esta cita, hermano, es una cita emocionante, la verdad, una descripción de las cualidades de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiero que los hermanos sepan una cosa: el profeta Muhammad tenía, no era, por ejemplo, pasaba tiempo de hambre, sí, pero ¿por qué pasaba tiempo de hambre? Porque lo que él tenía no se lo guardaba para sí mismo. De hecho, se narró que él guardaba alimentos para un año entero para su familia, pero cuando venía algún necesitado, él no se lo guardaba, sino que lo compartía con él. Y así que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sí llegaban momentos en los que él tenía, por ejemplo, alimentos, pero no se guardaba nada para sí mismo, sino que compartía lo que tenía. Él se consideraba como, él así era, un ejemplo para los demás. Y por eso él siempre tomaba la iniciativa y asumía la responsabilidad de alimentar a los necesitados cuando le venían y se presentaban ante él. Y en caso de no tener nada para darles, encargaba a otros compañeros para que les diesen de comer, para que les alimentasen a los pobres y necesitados. Él se consideraba responsable de eso. Por eso él decía: yo para ustedes, como el padre para los hijos, les enseño, les educo. Como dijo nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenía tanta preocupación por la vida de sus compañeros. Se informaba diariamente de lo que ocurría entre ellos. Cuando uno de ellos, por ejemplo, ausentaba y no venía, o durante un día o 2 días a la mezquita, entonces el profeta decidía visitarle y preguntar por él. Bueno, mi querido hermano, esta es una cita importante de este historiador destacado, prominente. Es un historiador muy prestigioso en el mundo occidental. Adelante, mi querido hermano. Hermano, mashallah, describe muy bien cómo era la situación en la vida de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no era para nada ambicioso de las delicias, digamos, de este mundo. Así es. Él tampoco, pese a que no tenía, o pese a que había dado, no pedía para él. No era de los que levantaba la mano para él, sino que si pedía algo, lo pedía para alguien que estaba necesitado. Se ve su carácter, su forma de ser, su compasión con sus compañeros, su forma de solucionar las dificultades. Mashallah, cuando una persona, y es lo que cualquiera de nosotros encontraría cuando empieza a indagar en los hadices de nuestro profeta. El historiador toma a Abu Huraira como fuente, y Abu Huraira es es el mayor narrador de hadices que tenemos. Entonces toma una fuente fidedigna, escudriña en esta fuente, trata de encontrar quién era Muhammad, quién era la persona, cuál era su apariencia, y encuentra lo que encontramos todos y a todo lo que nosotros queremos, deseamos ser, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era un ejemplo para nosotros y es algo que nosotros debemos aspirar de corazón ser. Barakallah fik, hermano, barakallah fik. Hermanos,
Me gustaría que ustedes comenten, participen con nosotros. Bueno, aquí tenemos una cita larga, pero vamos a conformarnos con la última parte de ella. Si alguien de los hermanos desea leer, nos echa una mano y lea, por favor, desde si puede juzgarse el mérito de los hombres por la grandeza. Si alguien, por favor, nos echa una mano. Hermanos o hermanas. A ver, los hermanos, ¿dónde están las hermanas? Buenas noches. Salam aleikum. Alaikum salam. Buenas noches. Bueno, adelante, hermano o hermana, ya, bismillah. Adelante, hermano o hermana. ¿Dónde está la flecha, hermano? Desde si Sí, se puede juzgarse el mérito de los hombres. no. Si puede juzgarse del mérito de los hombres Más por la alto, mi grandeza hermana, de por la- favor. Más alto, por favor. Se puede, por favor. Dice Alá. Si puede juzgarse del mérito de los hombres por la grandeza de las obras que han fundado, cabe decir que Mohammed fue uno de los más grandes que la historia ha conocido. Las preocupaciones religiosas me perdí en realidad. Las Han impedido preocupaciones religiosas han impedido a muchos historiadores hermana, usted, bueno, no sé si parece que se fue la hermana. Bueno, hermano, adelante, hermano Yusuf, lea tu charla. Yo puedo leer, hermanito. Disculpe. Sí, hermana Fátima, Sí, puede. adelante, hermana, sí, claro. Si puede juzgarse del mérito de los hombres por la grandeza de las obras perdió que la han fundado, cabe decir que Mohammed fue uno de los más grandes que la historia ha conocido. Las preocupaciones religiosas han impedido a muchos historiadores reconocer la importancia de aquella empresa. Pero hoy, los mismos escritores cristianos empiezan a hacerle justicia. Y aquí, ¿en qué términos habla del uno y de los demás distinguidos entre ellos? De los más distinguidos. Uno de los más distinguidos. Y ya, entre ellos, Mr. Barthélemy, Sainz, Hillard. Mohammed ha sido el más inteligente, el más religioso y más clemente de los árabes de su tiempo. Y no solo ha debido su imperio únicamente a su superioridad, sino que la religión que ha predicado ha sido un bien inmenso para la raza que la adoptaron. ¿En qué consistía esa religión que debía someter? Aquí hace es una pregunta. Sí, aquí hace una presentación para el siguiente capítulo, hermana, en qué consistía esa religión. Ya. Okay. Que Allah la bendiga, mi hermana. Yo vuelvo otra vez a leer la última parte donde dice, y aquí, es decir, presento aquí lo que dice uno de los más distinguidos entre los escritores cristianos que hicieron justicia al profeta Muhammad reconociendo sus méritos. Uno de ellos es el señor o Mr. Barthélemy. Si alguien tan amable puede buscar quién es allí, quién es Barthélemy Sen Hilaire o Hilaire. Dice Mahoma, pues Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha sido el más inteligente, más religioso y más clemente de los árabes de su tiempo, que no solo ha debido su imperio únicamente a su superioridad, sino que la religión que ha predicado ha sido un bien inmenso para las razas que la adoptaron. Una cita muy bonita, muy
justa, muy honesta, la verdad, muy justa y muy honesta, escrita por un filósofo, claro que él aquí está citando a un escritor cristiano. Mashallah. Hermano, adelante, mi hermano. Sí, hermano, cuando pasa lo que dice, ¿no? El autor en esta cita de que la gente, pese a su religión, se desprende de los prejuicios que existen, puede encontrar en ello la verdad. Y cuando empiezan a indagar sobre el profeta desde fuentes fidedignas y, y, y verifican que estas son fuentes fidedignas, porque no falta el orientalista que empieza a hablar también de los hadices y que los hadices no son una fuente fidedigna, pero es evidente que el principio del método científico, la rigurosidad que existe en los narradores, la ciencia que es la ciencia de los ilm real, ¿no? La ciencia de deducir quién es quién, si se ha encontrado o no se ha encontrado, si era fidedigno, si tenía buena memoria y todo lo demás. Toda esta ciencia que desarrollan los musulmanes para preservar los dichos, hechos de nuestro profeta hacen que el hadith sea una fuente fidedigna. Y es algo que debemos tener en cuenta mucho en nuestro tiempo, cuando hay algunos movimientos que solamente dicen lo revelado es el Corán y bueno, basta eso, eso nos basta. Estos orientalistas o gente que está buscando la verdad en este tiempo del libro que está narrándonos las citas, nuestro hermano, nuestro profesor Abdul Samad, encuentran la figura verdadera del profeta mediante los hadices. Encuentran la figura real de quién es el mensajero y por qué es el mensajero de Dios y cuáles son las cualidades que tiene este mensajero mediante los hadices. Nosotros no podíamos encontrar esta verdad que lo encuentra una persona no musulmana si es que tampoco nos aferramos a esta fuente. Es la importancia de buscar la verdad de fuentes fidedignas y ser consecuente con ello. Barakallah fik, mi hermano. Lo que también llama la atención mucho lo que dice cuando si uno se puede juzgarse del mérito de los hombres por la grandeza de las obras que han fundado, entonces Muhammad fue uno de los más grandes que la historia ha conocido. Mashallah. Y aquí cita también al señor Bartolomé Sant, y es un filósofo, periodista y estadista francés. Murió en el año 1895. Es un filósofo destacado del siglo XIX. Y él lo cita, bueno, aquí cita lo que él dijo sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y subhanallah, hermanos, realmente quien examina y estudia la vida del profeta Muhammad se queda asombrado y no puede sino reconocer la grandeza del profeta Muhammad, reconocerlo a él como su último profeta, el último profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, y desprenderse de todos los prejuicios, todos los mitos, de todos los estereotipos que han intentado propagar los orientalistas occidentales en el siglo XIX, el siglo XX.